Sí, precisamente, Diana, algo que muchas veces utilizamos también cuando estamos en nuestra parte laboral, sobre todo cuando estamos en el área clínica, es bases de datos de interacciones, ¿no? De repente, una base de datos como las que mencionabas, de repente Medscape también, ¿no? Eh, Drug Interaction Shaker, no sé si de repente la han utilizado, de la DrugBank o Drug.com. De repente la página Drug.com también tiene Drug Interaction Checkers. Y de repente, sí, de repente la institución donde ustedes laboran, están en el área clínica, de repente han tenido acceso a Micromedex, ¿no? Micromedex también es una base de datos eh, que hace predicción de interacciones de acuerdo a las interacciones conocidas hoy en día. Y todos estos tipos de bases de datos han sido precisamente adiestradas con Machine Learning. Entonces te permite también muchas de ellas hoy en día predecir probables interacciones que antes no se sabía o no se conocía. Sin embargo, hace tiempo se realizó un estudio sobre diversos tipos de bases de datos de este tipo de características y ah, recetas que tenían interacciones. Y se encontró que ninguna era efectiva al 100%, ¿no? Eso es algo bastante interesante a la hora de realizar o predecir alguna probable interacción. Entonces, basándonos en esta premisa, va a ser preferible, creo que iniciar con interacciones fármaco-fármaco, ¿no? Las interacciones medicamentosas se estudian a lo largo de todas las fases de descubrimiento de fármacos. Aquí les muestro una pequeña figurilla que creo yo que es bastante interesante. Creo que esta parte de arriba muchas veces lo hemos visto en distintos tipos de formas y en distintas facetas de nuestra, eh, de nuestra formación profesional, ¿no? Las fases de descubrimiento, ¿no? Lo que es la selección del compuesto líder, lo que es la optimización, lo que es la parte preclínica, lo que es el desarrollo clínico, la fase 1, fase 2, fase 3, la fase de aprobación para alguna eh, entidad de alta vigilancia, FDA, ¿no? O EMA, y luego ya la aprobación y la parte post-comercialización, ¿no? Pero en cada una de estas fases, si bien es cierto, muchas veces la hemos visto desde el punto de vista del desarrollo de la eficacia del medicamento, de lo que es el desarrollo o la búsqueda de sustancias mucho más activas para poder desarrollar o producir un medicamento más eficaz o eficiente o más potente de lo que tenemos hoy en día en el mercado. También se hacen ensayos de seguridad. Y dentro de los ensayos de seguridad, pues la búsqueda del proceso ADME y de lo que es la búsqueda de interacciones fármaco-fármaco es algo también bastante vital. Y se hacen distintos tipos de ensayos para poder predecir cuáles son las interacciones medicamentosas que va a tener nuestra sustancia al momento que sea administrado a un paciente, ¿no? Y para eso, pues, se hace, por ejemplo, en la fase de descubrimiento, lo que son los screenings rápidos por inhibición e inducción a nivel de citocromos. Lo que es la reacción también fenotipificada de repente de algunos pacientes para determinar si va a afectar de repente a algún paciente de acuerdo a sus distintos tipos de fenotipos que pueda
que pueda presentar a nivel de distintos cambios del metabolismo de una determinada persona, de acuerdo a su fenotipo, a su parte genética que va a tener de repente. Si va a afectar mucho más a un metabolizador lento, a un metabolizador intermedio o a un metabolizador rápido. ¿Cuáles son las probables interacciones de inducción o inhibición enzimática? Si va a ser capaz de inhibir de repente a CYP3A4, que creo que es la que tiene la mayor capacidad del metabolismo a nivel de todo el organismo, ¿no? Y lógicamente, ¿cuáles son las enzimas que se van a encargar del metabolismo de todas estas sustancias? ¿No? Luego de eso, cuando ya pasamos a la etapa preclínica, cuando ya tenemos nuestro candidato, pues hacemos los ensayos de inhibición e inducción enzimática a nivel de citocromos, ya en ensayos in vitro para determinarlos de forma definitiva, ¿no? Ya se hace todo el estudio ATME en animales de experimentación, usando radiomarcadores muchas veces para poder determinar cuáles son las enzimas metabolizantes eh, que realmente va a ocurrir o van a ser capaces de generar. Lógicamente, todo esto en animales de experimentación, pero todo eso luego tiene que ser corroborado por ensayos ATME ya realizados en humanos para ver si realmente lo que nosotros estamos observando en un animal de experimentación sucede tal y conforme lo hemos predicho allí en un ser humano, ¿no? Y pues ya en las fases clínicas donde se desarrolla todo ese tipo de acciones entre fase 1 y fase 2, pues también se hacen los estudios clínicos de interacciones fármaco-fármaco. Pero no todas las interacciones pueden ser cubiertas aquí. Ustedes saben que toda la acción que se tiene es lógicamente en ambientes controlados, en pacientes que únicamente tienen esa enfermedad y no tienen otro tipo de enfermedades. ¿Bien? Y en la fase 3 se trata de cubrir algunas otras acciones, pero no todo puede ser cubierto, ¿no? Ya es en la etapa postventa, postcomercialización, que ya se observan algunos otros tipos de interacciones. La mayor cantidad de interacciones son interacciones de tipo farmacocinética. Casi más del 80% de las interacciones que se tiene en o que son conocidas, o que son capaces de producirse, son de tipo de interacciones farmacocinéticas. Poco menos del 20% son interacciones de tipo farmacodinámicas. Entonces, el ensayo o la realización de ensayos de tipo ATME, precisamente, son ensayos que ayudan mucho a evitar o predecir probables interacciones fármaco-fármaco. Y esto de aquí es interesante. No sé si se logra observar de forma adecuada, pero en cada una de las fases de desarrollo clínico, fase 1, fase 2, fase 3. Observen que del 100% de medicamentos que son capaces de entrar a fase 1, el 37% falla. De esa poca cantidad de fármacos que son capaces de entrar a fase 2, el 69% falla. De esa ya mínima cantidad que ingresan a fase 3, el 42% falla. Y de lo restante que pasa a fase 3 y que busca una aprobación de una nueva sustancia,
La FDA, la EMA, no le da el visto bueno al 15%. El resto son aprobados. Si nos damos cuenta de todo esto, el, el gran cuello de botella se encuentra aquí, fase 2, donde más de la mitad de sustancias fallan. ¿Y qué es lo que se realiza en la fase 2? Pues lo que es el proceso cinético. Lo que es el proceso cinético. La gran mayoría de sustancias, ¿no?, que son desarrolladas precisamente fallan por una mala cinética. Bioequivalencia puede darse, aunque a nivel de bioequivalencia, pues simplemente nosotros, si es que hay algo malo en la formulación, pues se puede reformular, ¿no? Pero de repente, la sustancia no solamente no se absorbe adecuadamente, sino que de repente en las fases de distribución, no, de repente no es capaz de llegar al sitio activo, al sitio de acción. De repente tiene, ah, qué sé yo, de repente llegar al cerebro, pero no es capaz de llegar al cerebro ya en un proceso de distribución en seres humanos. O lo más común es que a nivel de metabolismo, la sustancia se metabolice de una forma inadecuada, ¿no? Produciendo de repente metabolitos que son tóxicos para seres humanos. Y eso probablemente no se observó cuando se veía el proceso ADME en animales. Cosas más como esas es lo que hace que simplemente se deje de estudiar alguna sustancia, ¿no?, en un proceso de fase 2. Como te digo, formulaciones, pues es poco probable que en un proceso de probable bioequivalencia, no, una sustancia deje de ser producida, salvo que de repente no, nosotros queremos que esta sustancia de repente sea formulada para algún proceso de jarabe de repente, ¿no? Y simplemente la sustancia química no pueda ser producida o realizada para un proceso de producción de una formulación como esa. Pero es difícil que una industria quiera perder una sustancia por algo así. Simplemente reformula, ¿no? Reformula. Y bien, ya cuando nosotros tratamos de buscar eh, alguna forma de determinar todas estas interacciones después de pasar todo este proceso o antes de pasar este proceso, antes de llegar a esta fase en la cual nuestra sustancia simplemente se pierde. ¿Qué es lo que sucede si una sustancia se pierde en fase 2? Si una sustancia se pierde en fase 2 quiere decir que todo lo que se ha hecho en fase 1, todo lo que se ha hecho en la fase preclínica y todo lo que se ha hecho en la fase de descubrimiento se pierde, ¿no? Porque ya ha sido una sustancia que ha pasado bastantes procesos, has gastado mucho en esa sustancia y lógicamente todos esos dolarillos pues se van a perder de por sí, sin, sin más ni más, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es tratar de predecir esas interacciones antes de generar un gasto. Y las mejores formas hoy en día de tratar de predecir algo como eso, ¿no? Evitando de que se genere tantos gastos es precisamente los métodos computacionales. Y los sistemas de aprendizaje que se tiene hoy,
hoy en día, ¿no? Simplemente nos ayudan a tratar de evitar que cuando se llegue a estos tipos de fases, pues se genere una pérdida tan alta de dinero. Hay distintas formas hoy en día de generar las predicciones. Y cuando se empezaba a generar las predicciones, pues se tenía distintas formas, o se tiene hoy en día bastantes distintas formas de generar un sistema de aprendizaje. Bien. Y esto lo podemos hacer tomando distintos tipos de características. Es decir, hoy en día se tienen bases de datos de compuestos que se sabe que son capaces de generar algún tipo de interacción con un determinado fármaco de por sí, ¿no? Es decir, por ejemplo, un fármaco A con un fármaco B van a generar una interacción claramente, ¿sí? Entonces, todos esos fármacos que son capaces de interaccionar se mantienen como fármacos de referencia o estándares de referencias basados en una base de datos. Y lógicamente, pues se tiene compuestos similares o fármacos similares obtenidos de repente de forma computacional o de repente introducidos por otras bases de datos. Entonces, lo que se hace hoy en día es generar, de acuerdo a estas sustancias, llamémoslos fármacos que tienen una etiqueta, ¿no? Una determinada etiqueta, es decir, este fármaco va a interaccionar con A, B, C, D, E. Bien, entonces, estas otras sustancias, ¿no? Estas otras sustancias, esto vamos a ponerle de 1, esto vamos a ponerle de 2. Bien, estas otras sustancias que no tienen etiqueta, es decir, que no se sabe con quiénes se puede interaccionar, pues simplemente son introducidos, ¿no? Para que, de acuerdo a esta base de datos que se tiene, el sistema computacional le ponga a estos su propia etiqueta. Bien, entonces, de acuerdo a eso, ¿no? Se va generando o se va generando la integración y luego, pues, se genera candidatos, ¿no? De nuevas interacciones en nuevas bases de datos. ¿Sí? Eso es algo que se ha ido haciendo poco a poco y eso ha ayudado a generar bases de datos de hasta 7.000 u 8.000 probables interacciones fármaco-fármaco, ¿no? Que antes no se conocía que podían darse. Claro está que en estos sistemas computacionales no todo lo que te va a predecir va a suceder. ¿Qué es lo que pasa? De repente con muchas interacciones que han sido predecidas de esta forma, que se dan. Pueden darse y cuando se ingresa, se dan, ¿no? Interacciones de repente que son negativas o de repente interacciones que puedan potenciar el efecto de otra sustancia. Y probablemente se den en el organismo, pero no son capaces de manifestarse o no son eh, capaces de generar alguna respuesta biológica distinta cuando se presentan. A este tipo de interacciones, pues se le llama que no son clínicamente significativas, ¿no? De repente, consumir una sustancia A con una sustancia B te genera un efecto de potenciación, pero ese efecto de potenciación es tan bajo que simplemente no hay nada distinto entre consumirlo o no consumirlo directamente. Bien. Entonces, muchas interacciones que son predichas en algunas bases de datos eh, de interacciones no necesariamente van a ser clínicamente significativas.
Ya basados en eso, ¿sí? Ya basados en eso, pues se ha buscado formas de obtener nuevos distintos tipos de modificaciones ligadas a este tipo de interacciones. Esto ha llevado a que simplemente se generen, ¿no? Distintos tipos de formación, de búsqueda de características químicas que hagan que realmente la sustancia que va a ser candidata a una posible interacción tenga alguna mayor similitud. Es decir, por ejemplo, de esta matriz con estos fármacos similares, pues simplemente se tomaban como sustancias similares porque eran similares, pero ¿qué tan similares pueden llegar a ser? Es decir, si yo tengo de repente por aquí una sustancia que tiene un anillo aromático y aquí un grupo carboxilo y tengo otra sustancia que tiene el mismo anillo aromático, pero aquí tiene un aldehído, yo puedo decir que esta sustancia con esta sustancia son muy similares, pero similares en cuánto. ¿Qué tan similar es esta sustancia con esta otra? De repente yo diría que en un 90%. ¿Pero por qué 90%? ¿Por qué no 91%? ¿O por qué no 89%? Yo estoy asumiendo que este grupo funcional de aquí es distinto y esa diferencia le reduce un 10%, pero no tengo nada certero que me diga que realmente es un 10%. Es algo que yo estoy asumiendo, que yo asumo como cierto, pero no es un valor real, no es un valor cuantificable real. Entonces, eso ha dado a que se busque formas de determinar qué tan similar realmente puede ser una sustancia. Eso ha dado el uso de distintos tipos de coeficientes, como por ejemplo el coeficiente de Tanimoto, donde nosotros podemos decir, ya, esta sustancia realmente es similar a esta sustancia en un 90% o en un 91% o en un 89% o en un 50%. Quizás la fórmula que está allí es eh, un tanto compleja de leer, ¿no? Pero matemáticamente Tanimoto o la T de Tanimoto, que es el coeficiente de Tanimoto, se conoce como T de Tanimoto, podríamos decir de que es el número de descriptores positivos, por decirlo de algún modo, sobre el número total de descriptores menos los descriptores negativos. Aquí llamamos descriptores positivos y aquí llamamos descriptores negativos. Es decir, por ejemplo, tenemos dos fármacos, I y J, ¿no? Y nosotros lanzamos distintos tipos de descriptores. ¿Qué es un descriptor? Una característica molecular. Por ejemplo, basándonos en las moléculas anteriores, podemos decir que como primer descriptor o como primera aseveración o característica molecular es que la sustancia química presenta un grupo aromático. La primera molécula presenta un grupo aromático, sí. Como presenta un grupo aromático, 1. La segunda sustancia presentaba también un grupo aromático, también lo presentaba. Entonces, también 1. Allá. Entonces, como es un descriptor que ambos presentan, yo lo tomo en consideración. Entonces, esos son los valores positivos. Segundo punto.
presenta un grupo carboxílico. Una sustancia presentaba un grupo aldehído. No es carboxílico, 0. Y la segunda sustancia sí presentaba un grupo carboxílico, 1. Entonces, si la sustancia presenta el descriptor, le pongo valor de 1. Y si la sustancia no presenta el descriptor, le pongo valor de 0. Si lanzo un descriptor, de repente, no sé, presentan grupos aminas y ninguno de los dos presentaba un grupo amina, pues entonces ambos 0. Esos son los descriptores negativos. ¿Cuántos descriptores moleculares existen? Hoy en día existen más de 1500 descriptores moleculares. Entonces, imagínense hacer todo eso, pasar los 1500 descriptores, observar cuántos contienen y cuántos no contienen una molécula. Es un trabajo bastante arduo y que físicamente o un ser humano no común, convencional, no podría hacerlo en un corto tiempo. Pero un sistema computacional utilizando la T de Tanimoto, utilizando 1500 descriptores moleculares, pues puede hacerlos en un par de segundos y de repente estoy exagerando en el tiempo. Entonces, la T de Tanimoto hoy en día es una forma de caracterizar las moléculas. Por ejemplo, si yo paso 18 descriptores, ¿no? Entonces tengo N, sería 18 descriptores, ¿no? Y tengo que 10, ¿no? De repente han sido los descriptores que ambos contenían, ¿no? Y de repente de esos 18, ¿no? 10 ambos contenían, 4 de repente eran los descriptores que uno tenía y otro no, y otros 4 descriptores eran los que ninguno de los dos tenía. Entonces, basados en eso, yo podría determinar mi T de Tanimoto en ambos tipos de similitud de ambas moléculas. Entonces, basados en eso, se han podido determinar distintos tipos de compuestos similares y tratar de afinar mucho más esas similitudes en las moléculas. Esto lógicamente ha llevado a que distintos tipos de bases de datos sean hoy en día mucho más afinadas. Y la T de Tanimoto solamente lo que observa son las características similares en una molécula o de una molécula a otra en la similitud de compuestos o de moléculas pequeñas, ¿no? Pero no tanto observando de repente características cinéticas de una determinada sustancia, es decir, cómo es el comportamiento cinético de una sustancia a otra. Dos sustancias pueden ser muy similares, pueden tener un 90, 95, 99% de similitud estructuralmente hablando, pero de repente ese 10%, de repente ese 5%, ese 1% de diferencia hace que todas las características cinéticas que pueda tener una sustancia, ¿no?, sean diferentes a la otra sustancia. Y es que hoy en día se conocen distintos tipos de parámetros que pueden hacer que una sustancia eh, o predecir la cinética de una sustancia y hacerla distinta a otra. De repente el uso de una enzima metabolizante, probablemente, ¿no?
de repente la presencia de un grupo hidroxilo que fue modificado por un grupo carboxílico. Y esa pequeña diferencia hace totalmente distintas las características cinéticas que va a tener esa sustancia. O de repente el uso de transportadores también. De repente es un grupo carboxílico que ha sido modificado por un grupo amino, ¿no? Y eso hace que una sustancia que presenta un grupo carboxílico sea mucho más ácida y la otra sustancia que presenta un grupo amino sea mucho más básica. Y eso hace que el uso de transportadores sea totalmente diferente. Bien. Entonces, de acuerdo a las características cinéticas, también utiliza o se utiliza hoy en día un parámetro de similitud, como es el parámetro de Russell-Rowe, ¿no? De similaridad computacional de Russell-Rowe. Y este componente, por ejemplo, es utilizado por una base de datos que sé que es bastante conocida por todos ustedes, ¿no? Y que presenta una gran cantidad de sustancias dentro de eh, de su base de datos, ¿no? Dragman presenta, bueno, a la fecha de hace un par de años, que era este estudio que mostraba, ¿no? Sustancias experimentales en gran cantidad, sustancias aprobadas también, muchas de ellas, y sustancias de investigación, pues lógicamente una gran cantidad. Y va aumentando sustancias como nutracéuticos dentro de sus bases de datos, y eso hace que esta base de datos pues sea bastante potente a la hora de realizar también distintos tipos de sistemas de predicción. Bien. Se ha utilizado también distintos frameworks a la hora de realizar las predicciones de similitudes en distintos tipos de bases de datos. Eh, esto o estas características de aumento de probables características presentes dentro de una sustancia hace que se observe distintos tipos de características nuevas ligadas a distintos tipos de medicamentos. Eh, esta tablita que tenemos aquí es en un sistema de predicción basada precisamente en frameworks, es decir, en características ligadas a fragmentos de una estructura y que permita precisamente su probabilística de interacción. Este es basado en un estudio que se realizó en distintos tipos de antivirales, eh, ligados a qué características o con qué tipo de sustancias probablemente podía generar algún tipo de interacción. Entonces, se ha utilizado las características químicas y a esto se le ha dado un score de probabilidad. A ese score de probabilidad se ha ido basándose en probables interacciones con otros tipos de sustancias, ya sea otros antivirales, ya sea AINES, ya sea este, eh, lo tenemos sofosbuvir, daclataspir, leripaspir y bepastavir, que le que prevenir y distintos tipos de antivirales, ¿no? Y eso ha dado características bastante interesantes. Esto lo probaron en 40 distintos tipos de antivirales y pues dio probabilísticas de interacciones que antes no se tenía
no se tenía este conocimiento de que podían existir. Y cuando se probó a la clínica, pues se observó que realmente sí tenían ese tipo de interacciones. Y esto es algo que quería llegar con ustedes. La utilización de software de predicción que son utilizados en la comunidad farmacéutica. Allá en el año 2015 se realizó un ensayo en España, en el cual pues se utilizó algo de 650 recetas que tenían distintos tipos de interacciones y fueron introducidas esas interacciones en estas tres bases de datos. Y esos fueron los porcentajes de predicción que tuvieron. Eh, Fue realizado en el 2015, pero la publicación se realizó en el año 2019, justo un poquito antes de pandemia. Claro está que hoy en día cada una de estas bases de datos han sido potenciadas de una u otra forma y de distintas magnitudes con IAs. Pero esto no deja de ser, bastante interesante de mostrar, sobre todo porque aún así eh, nos da a entender de que por más potente que puedan ser, siempre dejan un margen de error a- al que tiene que ser cubierto de una u otra forma, ¿no? Y lógicamente el conocimiento que nosotros podamos tener, pues invita también a ese tipo de acción, de decir de que no todo lo que está allí necesariamente es tajante y ya, si nos dice de que no hay una interacción medicamentosa, pues simplemente no lo hay. No lo hay según su base de datos, pero no es que realmente no pueda existir esa probable interacción. Por ejemplo, de todas esas, pues Medscape solamente tuvo un 33.3% de acierto. Micromedex, que es una base de datos de paga, solamente tuvo 21.2 y Track.com pues 31.3. Y algo bastante interesante a la hora de desmenuzar ese estudio es que cada una de estas no dieron exactamente con las mismas interacciones, sino que eran distintos tipos de interacciones. Y es que cada una de ellas es una base de datos diferente. Netscape, lógicamente, es totalmente gratuita, ¿no? Es totalmente gratuita, pero no da interacciones adicionales, como sí lo da Micromedex, ¿no? Micromedex no solamente te arroja interacciones fármaco-fármaco, sino también interacciones fármaco-alcohol, fármaco-enfermedad, fármaco con pruebas de embarazo, perdón, de laboratorio, con embarazo y con alimentos. Drug.com, aparte de que te da las interacciones fármaco-fármaco, te da interacciones con alimentos. Y Medscape solamente interacciones fármaco-fármaco y nada más adicional. Cada uno tiene sus propias formas de clasificar las interacciones fármaco-fármaco, ¿no? Micromedex son 4 niveles, de que no hay presencia, de que es menor, de que es moderada, de que es mayor o de que está totalmente contraindicado, ¿no? Y Medscape te lo arroja de una forma bastante similar, pero sin niveles no numéricos. Y Drag.com solamente hay 4 niveles. No hay presencia, menor, moderado o mayor. Bien. Entonces, al momento que se realizó de estas 625, ¿no? Eh, se darán cuenta que los niveles
de acuerdo a esas clasificaciones de esas 650, son totalmente diferentes en cantidades y proporciones, muchas veces en las distintas bases de datos, ¿no? A tal punto que cada una de ellas eh, tienen bajos niveles de concordancia. Por ejemplo, la concordancia de Micromedes con Medscape solamente fue del 38,9%, de Micromedes con Tractor.com 45,6%. Medscape con Tractor.com 35,9%, es decir, ninguna de ellas en lo que son concordancias de acuerdo a la severidad de la interacción no llegaban ni al 50%. ¿Sí? Por más cantidades que puedan parecer bastante similares, las concordancias en el rango de severidad ni siquiera llegaba al 50%. Entonces, hay algunos que clasifican una probable interacción como moderada y otra base de datos le puede clasificar como mayor o como menor, ¿no? Entonces, no hay esos niveles de concordancia. Claro está que en la presencia de la reacción adversa, pues sí, ahí sí tenemos una concordancia mucho más elevada, pero igual no es un 100% en cada una de ellas. Es decir, este fármaco A con fármaco B producen interacción, sí, en todas esas bases de datos te indicaba de que sí, no, hasta un poquito más o cercano al 85%, ¿no? De concordancia en ello, pero no en el nivel de severidad. Creo que concluye este estudio de aquí. Lo que concluye este estudio es de que, en primer lugar, las bases de datos no son malas. No, ninguna de ellas es mala, pero ninguna de ellas es capaz de llegar a un 100% de probabilística de interacción. Lo que recomiendan es, si que nosotros queremos ver una probable interacción, pues que la veamos en más de una base de datos. Hoy en día, Medscape, Track.com, ambas que son gratuitas, ¿no? Presentan su propio aplicativo. Entonces, ambas bases de datos podemos llevarlas en el celular, en la tablet o incluso verla en un computador en las páginas de Medscape y de Track.com sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero por lo menos utilizar dos bases de datos a la hora de buscar una probable interacción fármaco-fármaco. Dicho ya esto de la parte de las bases de datos, um, hay también algunas formas, como mencionábamos por ahí al inicio también de ver algunas interacciones de fármacos con recipientes, o incluso se han hecho investigaciones o estudios para tratar de predecir también interacciones de fármacos con algunos alimentos. Quisiera iniciar de repente haciendo mención aquí de algunas características en algunos excipientes y no solamente verlos de repente desde el punto de vista eh, de interacciones, sino también algún tipo de forma de reacciones adversas. Y aprovechando un poco, te darán cuenta lo que tenemos acá. Son dos formulaciones de vacunas de ARN mensajero contra COVID-19. Tenemos este de aquí, que es una vacuna de Pfizer. Este es su componente y esos son los excipientes que tiene precisamente esta vacuna. Y aquí tenemos lo que es la vacuna de Moderna. También lo que es el componente activo y lo que son los excipientes perdón, de esta formulación. Algo interesante es que ambas vacunas tienen este principio activo, ¿no? Que es la polietilenglicol 2000. A lo largo de la historia, se ha hecho uso de distintos tipos de excipientes. Eh,
en lo que son formulaciones, no solamente de vacunas, como es en este caso, sino también de medicamentos. Antes no se sabía o no se conocía que tanto podía afectar de repente el uso de excipientes en una determinada formulación o incluso, ¿no? Qué tan inocua podía ser un excipiente. Hoy en día todo excipiente o una característica de un excipiente medicamentoso para el uso de una formulación de un medicamento, la principal característica es de que esta sustancia es inocua. No presenta ni una acción biológica benéfica, farmacológica, no, ni una acción biológica negativa o tóxica, no, para el ser humano, sino de que lo que hace es precisamente generar algún tipo de acción sobre lo que es el principio activo para permitir su liberación. ¿Sí? Es lo único, la única acción que cumple más allá de generar volumen, pues, ¿no? En la forma farmacéutica. Ese es el accionar de un excipiente. Eh, y precisamente con la acción o la forma de dar volumen es la que se empezaba a utilizar. Un medicamento muy antiguo como es las sulfonilamidas, ¿no? Las primeras sulfonilamidas que se utilizaban para tratar de dar forma de jarabe a estos medicamentos. Se utilizaba pues como principio activo no la polietilenglicol, sino el etilenglicol. ¿Sí? Etilenglicol. Y etilenglicol es un excipiente que ya no se utiliza, obviamente, ¿no? Es la polietilenglicol 2000, es totalmente distinto a etilenglicol. Creo que no tengo que dar más explicación de por qué es diferente esta sustancia. Más allá de decir de que cuando se utilizó el etilenglicol como excipiente para las sulfonilamidas, ¿no? En su uso como antimicrobianos, pues esta, este principio activo, ¿no? De sulfonilamida, este medicamento, empezó a generar muerte en niños. Y nadie entendía por qué, porque aparentemente no debía de generar a esa dosis fallecimiento la sulfonilamida. Se encontró que precisamente la etilenglicol era una sustancia tóxica, ¿no? Entonces, eh, se dejó de utilizar etilenglicol y se empezó a formular o a generar acciones sobre qué es un excipiente en una forma farmacéutica. Y eso nos da a entender de que no solamente cuando nosotros vemos una acción o una reacción química o una interacción medicamentosa o una reacción adversa en un ser humano, no necesariamente puede ser producto de el principio activo o el componente activo, sino que también puede ser producto de los excipientes. Por ejemplo, las vacunas de Pfizer, las vacunas de Moderna, ¿no? Son vacunas que pueden llegar a generar con una mayor predisposición la hipersensibilidad. Y se ha encontrado que precisamente la polietilenglicol 2000 es un componente potencialmente alergénico. Entonces, muchas probabilísticas de hipersensibilidad que se tiene sobre este tipo de vacunas no necesariamente está dado por el principio o el componente activo, ¿no? Muchas veces decimos, no, es un ARN mensajero, entonces hay una alta probabilística de que pueda generar una, eh, una reacción adversa, pero no solamente está dado por el principio activo, sino que también puede ser producto de un excipiente. Bien, entonces lo que se busca siempre en una formulación es que el excipiente sea inocuo,
pero muchas acciones pueden ser generadas precisamente por los excipientes. Algo similar ocurre precisamente con lo que son los alimentos, ¿no? Algo que se ha encontrado siendo uso de las inteligencias artificiales del machine learning es precisamente observar algunas características de la vitamina palmitato y de la goma rosin, o también del ácido abiético que se encuentra, es una resina del pino, ¿no? Por ejemplo, ácido abiético afecta lo que es el metabolismo de fase 2 por UGT2B7. Y, por ejemplo, la vitamina A palmitato afecta lo que son los transportadores de glicoproteína P. Y esto se ha ido viendo precisamente en lo que es, perdón, iniciamos por acá, en lo que es las características químicas que tienen estas sustancias, ¿no? Entonces, lo que se ha predicho es precisamente ello, ¿no? Eh, las características químicas que tienen estas sustancias y lógicamente cómo es que pueden ser afectar o cómo pueden afectar sintéticamente el desarrollo, de repente el paso de alguna otra sustancia, que es lo que pasa si consumes vitamina A y la glicoproteína y la glicoproteína P, transportador bomba de flujo, ¿no? Precisamente en un uso concomitante con alguna otro tipo de sustancia, que de repente hace uso también de glicoproteína P, de repente es un sustrato. Y muchas de estas características que se han ido utilizando para poder eh, determinar las probables acciones que se tienen y que precisamente son generadoras de estas acciones, son descriptores moleculares. Descriptores moleculares que son altamente o ampliamente utilizados. Peso molecular, logaritmo del coeficiente de partición, enlaces, enlaces rotables, presencia porcentual a una estructura química, ¿no? Y los dos primeros pertenecen a una regla que no sé si ustedes recordarán, ¿no? Que se conocen como las reglas del 5 de Lipinski. Y la tercera pertenece a las reglas de Weber. No sé si recordarán ustedes las reglas del 5 de Lipinski. Las reglas del 5 de Lipinski, pues, son reglas básicas basadas principalmente en lo que es la absorción de sustancias eh, similares a fármacos. Una sustancia similar a fármaco, ¿qué tanto es probable que esta sustancia pueda absorberse? Bien, eso es lo que nos da la regla del 5 de Lipinski. Entonces, basados en qué tanto puede llegar a absorberse, también está basado o permiten una base para determinar si es que esta sustancia puede o no puede inhibir las glicoproteínas B. Y las reglas de Weber, bueno, en primer lugar, las reglas de Lipinski son 4 reglas. El peso molecular que no sobrepase los 500 Daltons, ¿no?
Ahí podemos ver más o menos 500 está por aquí, todas estas de acá sobrepasan un poco lo que es esa regla. Eh, Nos dice de que la lipofilicidad de una sustancia, es decir, el logaritmo del coeficiente de partición, tiene que ser menos de 5. Solo vemos más o menos de aquí hacia allá, tiene que ser, ¿no? La lipofilicidad. Y tenemos dos reglas más, lo que son los aceptores y los donadores de puentes de hidrógeno. Los aceptores tienen que ser menos de 10 y los donadores tienen que ser menos de 5. Pero aquí, en este estudio, solamente hacen uso de las dos primeras reglas, lo que es el peso molecular y lo que es la lipofilicidad de una sustancia. Y las reglas de Weber son dos. En primer lugar, que debe de haber de menos de 10 enlaces rotables. Aquí en esta gráfica lo hacen por proporción porcentual de una molécula. Y lo que es el área superficial polar topológica, que tiene que ser menos de 140 Armstrong al cuadrado. Entonces, basados en estas tres reglas, dos de Lipinski y una de Weber, es que hacen una dispersión precisamente de los componentes estructurales en búsqueda, ¿sí? En búsqueda de lo que es alguna predicción de, eh, de componentes similares. Es decir, este tipo de acciones ha sido basados en un machine learning de tipo no supervisado para buscar patrones de similitud en lo que es el modelo para generar una predicción probable, ¿no?, de una actividad, ya sea inhibiciones de eh, enzimas metabolizantes, en este caso una enzima de fase 2 y un transportador bomba de flujo, como es la glicoproteína P. Y pues eso fue lo que encontraron. Y luego de ello, pues simplemente corroboraron la actividad. Por ejemplo, la corroboración de la actividad de lo que es la vitamina A, su actividad sobre glicoproteína P. Y lógicamente también han hecho su modelado molecular. Eso creo que lo mencionaron también por acá. Pero este es de la UGT, precisamente del ácido abiótico, ¿no? Hicieron su modelado y también el modelado luego de la vitamina A para generar su actividad sobre glicoproteína P y determinar si realmente pues generaban ese efecto. Hay muchos formas actuales de este tipo de acciones. Y se han ido generando distintos tipos de modelos predictivos, ¿no? Esa es una herramienta, le mencionaba creo que al inicio, de Interact, que precisamente utiliza eh, estudios de caso para predecir algún tipo de interacción fármaco excipiente. Y utiliza dos características. Utiliza descriptores, ¿no?, calculados por un programa que es gratuito, se llama Paddle Descriptor, y utiliza los fingerprints de Papken. ¿Sí? Los fingerprints de Papken también son gratuitos. Saben que Papken es una base de datos gratuita, ¿no? Y lo que hace es, a través de estos fingerprints, intentar utilizar las características moleculares de una sustancia. En este caso, por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, es la imagen de una molécula sencilla de la aspirina, ¿no?
Y lo que tenemos aquí a este lado son los fingerprints Papken de aspirina. Eh, Vemos puros unos ceros, unos ceros, unos ceros, unos ceros, ¿verdad? Y esto se da porque es una forma de tratar de pasar a un lenguaje computacional una imagen estructural de una molécula como es el caso de aspirina, por ejemplo. Eh, si nosotros colocáramos directamente la estructura, simplemente la máquina no podría leerla, ¿no? O sea, es una imagen simplemente para ella, ¿no? Entonces, una forma inicial de tratar de pasar una molécula hacia un lenguaje computacional es el uso de fingerprints, ¿no? Que son las huellas, ¿no? Huellas dactilares, ¿no? Su huella dactilar de aspirina, según Papkin, ¿no? Y pues, eh, este, este programa de Interact es un programa que está en desarrollo, ¿no? Este es un estudio que ha sido publicado el año pasado, precisamente en la búsqueda de estas bases de datos. Y es bastante interesante porque utilizó paracetamol y vainillina, ¿no? Para poder determinar una característica, si es que la vainillina y el principio activo, paracetamol, el compuesto activo, pues podían ser que generen algún tipo de incompatibilidad farmacéutica y precisamente sí lo encontró. No, lo predijo mediante su base de datos, ¿no? de Interact, y luego lo probó. Lo probó mediante cromatografías, lo probó mediante, y tenemos un espectro de FTIR, ¿no? En el cual pues utilizaba la mezcla recién formulada y la mezcla ya ha pasado un tiempo para determinar precisamente eh, facilidad de degradación por la presencia de vainillina en la formulación de paracetamol. Y así como eso, probó con otro tipo de sustancias para poder tratar de predecir esas incompatibilidades farmacéuticas. Y precisamente sí lo realizó y actualmente pues promete bastante este servidor, ¿no? De predicción de incompatibilidades farmacéuticas. Y bien, doctores, no sé si realmente tienen alguna pregunta de repente de esta parte.